Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la anemia hemolítica y la altura. Para entender la relación entre ambas ideas, hemos dividido la exposición en dos partes. La primera, que nos hablará en cómo es que la altura influye en ciertos sistemas para ocasionar lo que es el estrés oxidativo, y la segunda parte, que nos hablará acerca de cómo es que este estrés oxidativo ocasiona la anemia hemolítica. Entonces, empecemos hablando en cómo es que se producen los radicales libres a gran altura, cuál es su efecto en los sistemas antioxidantes y cómo es que nos llega a producir el daño oxidativo. Cuando nosotros hablamos de estrés oxidativo, debemos recordar a los radicales libres. Estas van a ser moléculas o átomos que son bastante inestables y reactivos con capacidad de abstraer electrones de cualquier otra molécula, convirtiéndola en un nuevo radical libre. Como vemos en esta parte de la imagen, este vendría a ser un radical libre que ha perdido un electrón y es por eso que es inestable. Y aquí podemos tener cualquier otra molécula que está estable. Lo que hacen los radicales libres básicamente es quitarle este electrón que le falta y convertir esta molécula que era estable en un nuevo radical libre. Generalmente los radicales libres intervienen en procesos fisiológicos, pero cuando estos se empiezan a producir de manera excesiva, pueden llegar a ser dañinos para el organismo. Principalmente van a dañar lo que son los lípidos, las proteínas y el ADN. Dentro de todos los radicales libres que nosotros conocemos, los que contienen oxígeno en su estructura son los más relevantes porque son los que nos causan más daño. Entre estos se encuentran lo que es el peróxido de hidrógeno, el radical superóxido y el radical hidroxilo. Este último es considerado uno de los más potentes en el organismo debido a que tiene alta reactividad y se va a producir mediante dos reacciones principales en las que intervienen metales de transición como son el hierro y el cobre. La primera es la reacción de Fenton, que como vemos en la imagen es la reacción que se va a dar entre el peróxido de hidrógeno y una molécula de hierro. Y en este proceso se produce lo que es el radical hidroxilo. De igual manera, en la reacción de Haber-Weiss interviene lo que es el radical superóxido y el peróxido de hidrógeno, que en presencia de hierro o cobre van a empezar a producir mayor cantidad del radical hidroxilo. Otra fuente muy importante de radicales libres es la cadena respiratoria mitocondrial. Las mitocondrias son una fuente muy importante de especies reactivas de oxígeno. Durante la fosforilación oxidativa, como bien sabemos, existe un flujo continuo de electrones desde el complejo 1 hasta el complejo 4, donde el oxígeno es el aceptor final de estos electrones, dando como resultado la producción de agua y energía en forma de ATP. Sucede que durante este viaje de los electrones a través de los múltiples complejos, algunos electrones pueden escapar y reaccionar con el oxígeno que está viniendo del citoplasma de la mitocondria. Y de esta manera poder formar, por ejemplo, radicales superóxidos, que son unos radicales libres muy importantes, como ya mencionamos. A su vez, por medio de una enzima que es la superóxido dismutasa puede llegar a convertirse en peróxido de hidrógeno, que es otro radical libre bastante importante y dañino. Y esto por las reacciones de Fenton y Haber-Weiss que ya vimos pueden llegar a producir lo que es el radical hidroxilo. Otra fuente importante de lo que es el peróxido de hidrógeno va a venir a ser por medio de la enzima monoamido oxidasa, que a través de múltiples reacciones, que en este momento no son importantes para nosotros, llegan a producir lo que es el peróxido de hidrógeno. Una tercera fuente muy importante de lo que es producción de radicales libres es la autooxidación de la hemoglobina. Nosotros sabemos que cuando la hemoglobina se une al oxígeno, forma la oxihemoglobina con presencia de hierro. Pero pasa que esta oxihemoglobina puede llegar a autooxidarse. Nosotros sabemos que el oxígeno de por sí es un oxidante natural. Entonces se empieza a producir lo que es la metahemoglobina, que va a liberar, en ese proceso se empieza a liberar lo que es el radical superóxido, siendo otra fuente muy importante de radicales libres. Para controlar los efectos nocivos de lo que son los radicales libres, las células poseen mecanismos antioxidantes. Estos pueden ser enzimáticos o no enzimáticos. Dentro de los enzimáticos tenemos a todas estas enzimas que son muy importantes en todo el proceso de eliminación de radicales libres,
y también tenemos a los no enzimáticos que pueden ser endógenos o exógenos. Dentro de los endógenos tenemos al ácido úrico, la melatonina, la bilirrubina y las poliaminas. Y dentro de los exógenos tenemos a las vitaminas como la A, la C, la E, a los flavonoides, carotenoides, ácidos hidroxicinámicos, sulfuros del hilo y la curcumina. De estos dos, los más importantes vendrían a ser los enzimáticos. Pero primero, ¿cómo es que actúa un antioxidante? Como vemos en la imagen, los antioxidantes tienen grandes cantidades de electrones. Entonces, lo que hacen es donarle un electrón a este radical libre al que le faltaba uno y de esta manera estabilizarlo para que no siga siendo dañino. Nosotros ya vimos cómo es que se da la generación de estos radicales libres, pero aquí debemos añadir una nueva ruta, que es cuando el radical superóxido se encuentra y reacciona con el óxido nítrico. Si pasa esta reacción, se puede llegar a formar lo que es el peroxinitrito, que también es considerado un radical libre bastante dañino para el organismo. Entonces, ¿qué debe hacer el organismo? Tratar de eliminar esta fuente primaria, que es el radical superóxido. Como habíamos visto con anterioridad, el radical superóxido también puede reaccionar con lo que es el peróxido de hidrógeno y a través de la reacción de Haber-Weis producir radical hidroxilo y daño oxidativo. Entonces, aquí tenemos dos razones muy importantes para que este radical superóxido deba ser eliminado. ¿Y quién va a ser el encargado de hacer esto? Va a ser la superóxido dismutasa. Lo que hace la superóxido dismutasa es básicamente convertir lo que es el radical superóxido en una molécula de peróxido de hidrógeno y agua. Pero como bien sabemos, esta molécula de peróxido de hidrógeno también es bastante dañina, que por medio de la reacción de Fenton con la presencia de hierro puede producir mayor concentración de radicales libres y daño oxidativo. Entonces, este peróxido de hidrógeno que puede ser generado de manera primaria o como resultado de la superóxido dismutasa que actuaba sobre lo que es el radical superóxido, tiene que ser eliminado. Y lo va a hacer por medio de esta segunda enzima que es la catalasa. La catalasa lo que hace es convertir el peróxido de hidrógeno en una molécula de agua y una molécula de oxígeno. Otra fuente de eliminación de lo que es el peróxido de hidrógeno es por medio de la glutatión peroxidasa. Pero para que esta enzima pueda degradar el peróxido de hidrógeno y convertirla en una molécula de agua y en una molécula de oxígeno, necesita como cofactor a dos moléculas de glutatión. Pero cuando utiliza estas moléculas de glutatión va a llegar a producir glutatión oxidado, que también puede llegar a ser dañino para el organismo. Entonces este glutatión oxidado debe volver a su forma de glutatión, de dos moléculas de glutatión, y esto lo va a hacer por medio de la glutatión reductasa. Pero nuevamente la glutatión reductasa no puede actuar sola, necesita como cofactor a la NADPH. Pero al usar esta NADPH también la reduce a NADP, que puede llegar a ser dañina. Y aquí interviene otra molécula que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se va a encargar de convertir la NADP en la NADPH. Ahora bien, estas moléculas de glutatión que mencionamos que eran muy importantes para la glutatión peroxidasa, también van a ser eliminadas por medio de lo que es la glutatión 5-transferasa, que las va a detoxificar en forma de sustancias xenobióticas. Y en este cuadro lo que podemos apreciar es el resumen de las reacciones más importantes que explicamos aquí, que son las mediadas por la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Entonces, cuando hablamos de estrés oxidativo, debemos tener en cuenta que existe un desequilibrio entre la acumulación de radicales libres y las defensas antioxidantes. Es decir, estamos teniendo un aumento en la producción de los radicales libres o nuestro sistema antioxidante no le está haciendo frente a los radicales libres que normalmente se producen o una combinación de ambos. Entonces, ¿cómo es que la exposición a grandes alturas afecta a esta producción de radicales libres? Más específicamente, vamos a hablar de lo que son las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Como vimos, estas especies reactivas son parte de la fisiología normal de nuestro organismo que intervienen en procedimientos redox. Se ha visto que la gran altitud va a producir un metabolismo alterado de la generación de radicales libres, aumentando su producción, lo que ocasionaría un daño en el organismo. A pesar de que nosotros tengamos a nuestro sistema antioxidante funcionando, los niveles
de producción de radicales libres van a exceder la capacidad que tiene nuestro sistema antioxidante de defensa, provocando estrés oxidativo. Incluso se pudo evidenciar que la exposición a grandes alturas, al igual que el ejercicio, van a resultar en daño oxidativo por aumento de la producción de radicales libres. Se ha visto que a grandes alturas, como tenemos una baja presión de oxígeno, parece que esta puede favorecer a que haya una baja producción de radicales libres. Sin embargo, el daño oxidativo que está asociado a la exposición a grandes alturas se debe a que va a haber una actividad alterada o anormal de los sistemas antioxidantes y generadores de estos radicales. Como vemos en la imagen, nosotros tenemos el oxígeno, que por todos los mecanismos que ya hemos explicado puede llegar a convertirse en un radical superóxido. Este radical superóxido puede llegar a unirse con el óxido nítrico y formar peroxinitrito o convertirse en peróxido de hidrógeno y posteriormente eliminarse como moléculas de agua y oxígeno o convertirse en radicales hidroxilo. Y como ya sabemos, estos agentes, principalmente el radical hidroxilo y el peroxinitrito, son los encargados de producir todos los daños en los lípidos, proteínas y ADN que habíamos mencionado. Incluso pueden llevar a la célula a su apoptosis o necrosis. Por otra parte, se ha podido evidenciar que el peróxido de hidrógeno junto al radical superóxido son capaces de inducir a factores de transcripción sensibles a los cambios redox para que de alguna u otra manera traten de regular el desequilibrio que se está dando. Sin embargo, se ha visto que a grandes alturas no solo hay afectación del sistema de producción de radicales libres, sino que también se afectan los sistemas antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos. El estrés oxidativo que genera gran cantidad de radicales libres afecta la biodisponibilidad del óxido nítrico a un ascenso relativamente alto, como es 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y se sugiere que gracias a esta disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, hay un aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar y la resistencia vascular, lo que provocaría lo que es la hipertensión pulmonar a grandes alturas. Ahora bien, ¿cómo es que se llegan a producir estos radicales libres a gran altura? La primera explicación es porque va a haber una alteración en la cadena respiratoria mitocondrial. Como vimos al inicio, nosotros sabemos que hay electrones que pueden escapar de estos complejos y unirse al óxido y formar radical superóxido, que es una fuente de radical libre bastante importante. Y se ha visto que este escape de electrones se da principalmente en el complejo 1 y en el complejo 3 de la cadena transportadora. Durante la hipoxia, nosotros sabemos que tenemos menos disponibilidad de oxígeno. Y esta menor disponibilidad de oxígeno influye principalmente a nivel del citocromo oxidasa, ya que este no va a poder reaccionar o no va a poder cumplir su función y de esta manera todos los sustratos anteriores a él, que son la NADH y la FADH principalmente, se van a empezar a acumular. Estos son los conocidos equivalentes reductores. Cuando se acumula una gran cantidad de estos equivalentes reductores, se empieza a producir lo que es el estrés reductor, que como consecuencia nos va a generar mayor producción de radicales libres por autooxidación, como por ejemplo ocurriría en la reacción redox ubiquinol-ubiquinol. Acá tenemos a lo que es la ubiquinona, esta es su estructura estable, pero ¿qué pasa? Se autooxida y se convierte en ubiquinol, y este ubiquinol genera radicales hidroxilo, y de esta manera contribuye a un aumento de la producción de radicales libres. Ahora, otro sistema implicado en la generación de radicales libres a gran altura es el sistema xantina deshidrogenasa oxidasa. Con una disponibilidad de oxígeno muy baja que puede ocurrir en una isquemia o una exposición a una presión de oxígeno muy baja como es en grandes altitudes, las células tienden a generar ATP a través de la interacción de dos ADPs. Se unen dos ADPs, se forma una molécula de ATP y sale sobrando una molécula de AMP. Este AMP no se puede reciclar y se tiene que descomponer por diferentes procesos hasta llegar a convertirse en hipoxantina. Nosotros tenemos una enzima que es la xantina deshidrogenasa.
Esta, en presencia de calcio y proteasas, puede llegar a convertirse en santina oxidasa. Esta santina oxidasa utiliza oxígeno molecular en lugar de la NAD como receptor final de electrones, con la consiguiente producción de lo que es la santina y liberación de radical superóxido. Y es así como el sistema santina deshidrogenasa oxidasa produce grandes niveles de radical superóxido, que es un radical libre bastante dañino. Ahora, cuando nosotros bajamos a una altitud menor o a altitudes de nivel del mar, lo que sería una reperfusión si la causa fue la isquemia, se ponen en marcha mecanismos para eliminar esta sustancia tóxica, que es el radical superóxido, que se puede llegar a convertir en peróxido de hidrógeno y después en agua más oxígeno, que se eliminan y no son dañinos para el organismo. Ahora bien, ¿cómo es que la altura afecta a los sistemas antioxidantes? Primero, que la exposición a la altura va a disminuir lo que es la actividad de la enzima SOT mitocondrial, y como sabemos, la SOT se encargaba de reducir o convertir lo que es el radical superóxido a peróxido de hidrógeno. Entonces, sin esta molécula vamos a tener acumulación de radical superóxido. El segundo punto es que se disminuye la actividad de la glutatión peroxidasa. Vimos que la glutatión peroxidasa era importante para poder eliminar el peróxido de hidrógeno. Entonces no tenemos esta molécula, se acumula el peróxido de hidrógeno. Y algo que debemos tener en cuenta aquí es que las personas que han nacido en la altura tienen de por sí menor actividad de la glutatión peroxidasa. Un tercer punto a mencionar es la reducción de la efectividad del sistema tiol, es decir, del glutatión. No tenemos suficiente glutatión y, como habíamos visto, las moléculas de glutatión eran muy importantes como coadyuvantes de la glutatión peroxidasa. Entonces no tenemos moléculas de glutatión, no tenemos glutatión peroxidasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular lo que es el glutatión oxidado y se reduce el glutatión reducido. Ahora, se ha podido ver que la suplementación con una mezcla de múltiples antioxidantes reduce el daño oxidativo al disminuir la peroxidación de los lípidos. Por lo tanto, la exposición a grandes alturas disminuye la actividad y el contenido de los sistemas antioxidantes, y hay indicios de que la suplementación con antioxidantes reduce o previene el daño oxidativo. El daño oxidativo asociado a gran altitud se refleja básicamente por el equilibrio que va a existir entre la generación de los radicales libres y la contención que nos pueden dar los sistemas antioxidantes. Se ha demostrado que la exposición intermitente a una altitud aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar daba como resultado aumento de la peroxidación lipídica en el músculo esquelético. Sin embargo, no se observó un aumento de la peroxidación lipídica con una exposición continua de aproximadamente 4 semanas. Esto nos da indicios de que la exposición intermitente puede llegar a aumentar lo que son la producción de los radicales libres de manera significativa, probablemente por intervención del sistema santina oxidasa que ya vimos, o porque la capacidad del sistema antioxidante disminuyó. Otra cosa que se pudo observar es que hay aumento de los niveles del malondialdehído en suero, pulmón, hígado, corazón y riñón. El malondialdehído es básicamente un marcador directo de estrés oxidativo, es decir, lo que nos está indicando es que el organismo está bajo estrés oxidativo. En el estudio de la operación Everest 3, se pudo observar que los niveles de peroxidación lipídica aumentaron de un 23% a una altura de 6.000 metros sobre el nivel del mar a un 79% a una altura de aproximadamente 8.800 metros sobre el nivel del mar, lo que nos indicaría que el nivel de estrés oxidativo es directamente proporcional con el aumento de la altitud. Es decir, a mayor altitud vamos a tener mayor generación de radicales libres y mayor estrés oxidativo. En otro estudio que se realizó acerca de la aclimatación a 4.000 metros sobre el nivel del mar, se pudo observar que a los 3 meses de aclimatación hubo un aumento de la peroxidación lipídica y una disminución de los sistemas antioxidantes, pero a los 13 meses todos los valores se normalizaron, lo que nos parece indicar que la aclimatación a largo plazo puede llegar a atenuar o eliminar el estrés oxidativo inducido por la altitud. Entonces, como resumen de todo lo que vimos, nosotros debemos tener en cuenta que a grandes altitudes hay una disminución de lo que son los sistemas antioxidantes y un aumento de la producción de radicales libres, lo que nos va a causar estrés oxidativo. Entonces, la hipoxia de manera directa causa daño oxidativo en los lípidos, proteínas y ADN por los mecanismos que ya vimos.
generalmente porque va a haber un aumento de la producción de radicales libres y una menor actividad de los sistemas antioxidantes. En este gráfico lo que vemos básicamente es un resumen de todo lo que ya hemos hablado. Cuando nosotros estamos en un estado de hipoxia, el organismo tiende a formar energía a través de la unión de dos ADPs. Se forma una molécula de ATP y sobra una molécula de AMP. Este AMP, por múltiples mecanismos, se llega a convertir en hiposantina, que por medio de la santina deshidrogenasa se va a convertir en radical superóxido y en santina. Por otra parte, la hipoxia condiciona a que haya un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la disponibilidad del óxido nítrico. Pero se ha visto que cuando estamos en un proceso de aclimatación se empieza a producir mayor cantidad de óxido nítrico sin tasa para tratar de equilibrar este déficit de óxido nítrico que tenemos aquí. Por otra parte, la hipoxia, como vimos, nos produce disminución de los sistemas antioxidantes, ya sea por disminución de ciertas enzimas como es la glutatión-peroxidasa o la superóxido dismutasa, que lo que hacen es contribuir a que se desarrolle el estrés oxidativo. La hipoxia también interviene en lo que es la cadena respiratoria mitocondrial, más específicamente en el complejo 1 y 3, aumentando los niveles de producción de radicales libres. Este aumento de los radicales libres disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico, que aumentaría lo que es la presión sistólica de la arteria pulmonar y también la resistencia vascular. Aquí tenemos que agregar a mayor altura, hay un aumento de lo que es la radiación UV, que también aumenta de manera directa lo que son la formación de radicales libres. Estos radicales libres contribuyen a que haya un mayor estrés oxidativo, que ocasionará peroxidación de lípidos, daño proteico y de ADN y como última instancia, pues disfunción celular y orgánica. Bien, ahora que ya vimos cómo es que la altura llega a producir el estrés oxidativo, veamos cómo este estrés oxidativo produce lo que es la anemia hemolítica. Pongámonos en contexto. La Organización Mundial de la Salud define a la anemia como la disminución de los valores de hemoglobina, ya sea menor de 12 gramos por decilitro en las mujeres o menor a 13 gramos por decilitro en los varones. Hay múltiples formas de clasificar las anemias y una de ellas es de acuerdo a la proliferación que pueden llegar a presentar. Así tenemos a las hipoproliferativas, donde tenemos a las anemias ferropénicas o las anemias causadas por lesiones medulares, y las hiperproliferativas, que son las causadas por fármacos, enfermedades crónicas e infecciones, y dentro de ellas están las anemias hemolíticas, que es nuestro tema de hoy. Ahora, las anemias hemolíticas pueden clasificarse de dos maneras. Pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas se caracterizan porque van a presentar alteraciones estructurales o funcionales propias del glóbulo rojo. Estas pueden ser membranopatías, enzimopatías o mutaciones de las cadenas de la hemoglobina. Aquí vamos a hablar de 4 tipos específicos, que son el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la anemia drepanocítica, las talasemias y el déficit de la superóxido dismutasa. En cuanto a las anemias hemolíticas adquiridas, estas están caracterizadas principalmente porque va a haber una destrucción precoz del eritrocito secundaria a mecanismos externos al mismo, como son las anemias hemolíticas autoinmunes o las causadas por la hemoglobinuria paroxística nocturna. Empecemos hablando de las anemias hemolíticas congénitas, en este caso la causada por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como nosotros bien ya sabemos, esta es una enzima que pertenece a la vía de las pentosas fosfato, que se encarga de oxidar la glucosa 6-fosfato, originando en su proceso NADPH más hidrogenantes. Y esto es lo que podemos apreciar en la imagen. Tenemos a la glucosa 6-fosfato y lo que hace esta enzima es básicamente convertirla en 6-fosfogluconato, y en este proceso se da también la conversión de NADP en NADPH más hidrogeniones. Y como nosotros ya sabemos, el NADPH es muy importante como cofactor en los sistemas antioxidantes, como por ejemplo coadyuvante de la glutatión peroxidasa. Pero también interviene en otros procesos como es la reducción de la methemoglobina. La NADPH también sirve para que nosotros podamos convertir la methemoglobina en hemoglobina nuevamente. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no tenemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? No hay producción de NADPH, no podemos reducir la methemoglobina, hay acumulación de radicales libres tipo radical superóxido que nos va a producir el estrés oxidativo. Otra cosa que sucede normalmente es que el estrés oxidativo activa las vías de las pentosas fosfato para que se empiece a producir lo que es la NADPH.
para que ayude a los sistemas antioxidantes, pero si no tenemos la glucosa 6-fosfato se bloquea todo este sistema y estamos frente a un estrés oxidativo bastante marcado. Este estrés oxidativo nos va a llevar a que se produzca peroxidación lipídica, ruptura de la membrana del eritrocito, aconteciendo finalmente lo que sería una hemólisis, y es así como se produce la anemia hemolítica. Hablando de la anemia falciforme, esta es una hemoglobinopatía hereditaria donde los glóbulos rojos se encuentran deformes por una variación genética. Básicamente afecta a lo que es la cadena beta de la globina cuando se sustituye a lo que es el ácido glutámico por valina, y de esta manera se genera lo que es la hemoglobina S. La hemoglobina S condiciona que el glóbulo rojo adopte una forma alterada en forma de hoz o media luna, que es también conocido como entrepanocito, que es esta que vemos aquí en la imagen. Ahora, las formas alteradas de hemoglobina A generalmente son mucho más inestables, lo que trae consigo un aumento de la autooxidación que genera estrés oxidativo dentro de los glóbulos rojos. Por ende, habrá una excesiva producción de radicales libres que mediante la peroxidación lipídica llevarán a que se produzca una hemólisis intravascular. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en la hemólisis intravascular los niveles de óxido nítrico van a estar bastante reducidos. Esto debido a que cuando se produce la hemólisis, los niveles de oxígeno que son liberados tras este proceso son capaces de unirse al óxido nítrico y generar el peroxinitrito. Y de esta manera se disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico. Además, debemos tener en cuenta que la hemoglobina es un compuesto bastante liposoluble, por lo que tras ser liberada tras la hemólisis tiene mayor afinidad por la membrana de otros eritrocitos que están intactos, provocando una autooxidación de su membrana y de esta manera un estado hiperoxidativo permanente, entrando a lo que sería un ciclo repetitivo donde la célula se mantiene anormalmente en estados de hiperoxidación y se crea un círculo vicioso. Viendo esto en la imagen tendríamos que cuando hay una alteración de la cadena beta, se transforma la hemoglobina A en una hemoglobina S. Esta hace que haya una deformación del eritrocito que contiene la hemoglobina inestable que propicia la autooxidación del eritrocito, generando cantidades elevadas de radicales libres como el radical superóxido. Y frente a esto, los mecanismos compensadores, los sistemas antioxidantes no pueden hacer nada y se produce estrés oxidativo, que lleva a la peroxidación de lípidos, inestabilidad de la membrana plasmática y por último a la hemólisis del glóbulo rojo. En el caso de la beta-talasemia, esta se va a ocasionar debido a una disminución o ausencia en la síntesis de las cadenas beta-globina, lo que lleva a la acumulación de cadenas alfa en los glóbulos rojos. ¿Cómo es que se produce el estrés oxidativo en las beta-talasemias? Vamos a ver que hay sobrecarga de hierro. Nosotros sabemos que en condiciones normales el hierro en plasma está unido a la transferina, pero cuando esta se satura empieza a aparecer la fracción de hierro no unido a la transferina, que es potencialmente tóxica, pues puede promover la formación de radicales libres. Esto a través de las reacciones de Fenton y Haber-Weiss. Como nosotros vimos, el hierro es muy importante en estas reacciones para generar lo que es el radical hidroxilo a partir de lo que es el peróxido de hidrógeno. Por otra parte, los agentes oxidantes también pueden provenir del exceso de cadenas alfas no apareadas, las cuales pueden acumularse, desintegrarse y autooxidarse, conduciendo a la liberación de grupos hemos que van a ser generadores de radical superóxido. Además, tenemos que mencionar que el incremento de las cadenas de globinas afectan la estructura de las proteínas que son muy importantes para el citoesqueleto del glóbulo rojo. Y de esta manera pueden llegar a incrementar las cantidades de metahemoglobina y peróxido de hidrógeno, así como también disminuir acciones de la catalasa, disminuir los niveles del glutatión y agotar la NADPH, que era un cofactor de la glutatión peroxidasa. Es decir, los sistemas antioxidantes quedan obsoletos y no le pueden hacer frente al aumento de la producción de radicales libres. Esto va a originar el estrés oxidativo por sobreproducción de radicales libres, con la insuficiencia en la función de los antioxidantes que nos lleva a la hemólisis. Entonces, viéndolo esto en la imagen, vemos que en la beta-talasemia hay un déficit de la beta-globina y exceso de la alfa-globina, lo que nos va a producir inestabilidad en el citoesqueleto, produciéndose una pequeña hemólisis. Esta hemólisis genera que hay exceso de hierro libre que, a través de las reacciones de Fenton y Haber-Weiss, producen radicales libres, más específicamente el radical hidroxilo. Y nuestros sistemas antioxidantes no pueden hacerle frente a esto y se produce lo que es el estrés oxidativo,
con la peroxidación de lípidos, inestabilidad de la membrana plasmática y la producción de hemólisis masiva. En cuanto al déficit de la superóxido dismutasa tipo 1, sabemos que esta es una enzima eliminadora de superóxido en los glóbulos rojos. Entonces, si no la tenemos, no se va a poder eliminar el superóxido. Como vemos en esta imagen, la superóxido dismutasa convierte el radical superóxido en agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Si no tenemos esta enzima, no se elimina y se empieza a acumular lo que es el radical superóxido, que va a causar directamente daño oxidativo de los glóbulos rojos, su destrucción y el posterior establecimiento de lo que es la anemia hemolítica. Esto se vio evidenciado en experimentos realizados en ratones que carecían de esta enzima, en donde se vio que había elevación de los niveles de radicales libres en los glóbulos rojos, oxidación de los componentes de los propios glóbulos rojos y aumento de la producción de autoanticuerpos contra los productos de la peroxidación lipídica que habían resultado del estrés oxidativo, específicamente autoanticuerpos contra la 4-hidroxisinonenal y la acroleína. En experimentos realizados en humanos se vio que la expresión de la superóxido dismutasa tipo 1 en las células eritroides suprimía el estrés oxidativo, lo cual nos sirve como evidencia que apoya la idea de que la producción excesiva de los radicales libres debido a la deficiencia de la SOD1 puede desencadenar lo que es la anemia hemolítica. Ya para terminar hablaremos de las anemias hemolíticas adquiridas. En primer lugar encontramos a las anemias hemolíticas autoinmunes. Estas se van a caracterizar por ser desencadenadas por autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos presentes en la superficie de la membrana de los hematíes. Su destrucción puede ser por activación del complemento, produciendo una hemólisis intravascular, o por fagocitosis, produciendo lo que es una hemólisis extravascular. Nosotros podemos clasificar a las anemias hemolíticas autoinmunes según la temperatura a la que reaccionan o se empiezan a producir estos autoanticuerpos. Así tenemos a los autoanticuerpos calientes o IgG, cuya actividad hemolítica empieza a una temperatura aproximadamente de 37 grados, mientras que los autoanticuerpos fríos o mediados por IgM, que son también conocidos como crioaglutininas, actúan a una temperatura que va desde los 0 hasta los 20 grados. Se ha podido ver que los rangos elevados de estrés oxidativo producidos por las hemólisis que vimos aquí mediadas por el complemento por la fagocitosis causan deficiencias en el sistema antioxidante que puede tener el eritrocito, como por ejemplo causando la deficiencia de la superóxido dismutasa y de esta manera causan el acortamiento en la vida del glóbulo rojo. Por su parte, se ha podido ver que la oxidación de lípidos y proteínas puede causar respuestas inmunes aberrantes que contribuyen al desarrollo de autoanticuerpos en la anemia hemolítica autoinmune. Viendo esto en la imagen, la formación de los autoanticuerpos que se producen a diferentes temperaturas actúan sobre antígenos que se van a encontrar en la membrana del eritrocito, ya sea por activación del complemento o por fagocitosis, produciendo su hemólisis. Esta hemólisis va a generar que haya un aumento del estrés oxidativo que hace que los sistemas antioxidantes no funcionen de manera adecuada y se produzca la anemia hemolítica. En cuanto a la hemoglobinuria paroxística nocturna, este es un trastorno hematopoyético que se va a generar por la adquisición de una mutación que produce la deficiencia de la fosfatidilinositolglucano clase A, también conocida como PICA, que es muy importante para el anclaje de proteínas reguladoras del complemento. Por lo tanto, existe una desregulación del sistema del complemento. De por sí, en la hemoglobinuria paroxística nocturna ya existe una hiperactivación de lo que es el sistema del complemento que produce una hemólisis intravascular. Y se hipotetiza que esta hemólisis intravascular promueve el desarrollo de estrés oxidativo al aumentar la producción de radicales libres. Esto porque al destruirse los eritrocitos se libera la hemoglobina y el grupo hemo que pueden llegar a producir los radicales libres por medio de la reacción de Fenton. Al mismo tiempo, el complemento puede ser activado por los radicales libres que se están produciendo, contribuyendo a la exacerbación del cuadro, convirtiéndose en un ciclo vicioso. Como vemos aquí en la imagen, tenemos a la hemoglobinuria paroxística nocturna caracterizada por el déficit de la pica, que produce déficit de proteínas reguladoras del complemento, como son la CD55 y la CD59, lo que produce una hiperactivación del complemento que genera una hemólisis primaria, en la que habrá liberación y exceso de hierro que participa en la reacción de Fenton y produce radicales libres,
Ahora, esta producción de radicales libres que genera el estrés oxidativo vuelve a estimular al complemento y de esta manera se genera lo que es el círculo vicioso. El estrés oxidativo nos producirá la peroxidación de lípidos, como ya sabemos, alteraciones en la membrana del eritrocito y por último el establecimiento de la anemia hemolítica. Y por último, cosas importantes que debemos recordar a modo de conclusiones es que hay evidencia recopilada que respalda que el estrés oxidativo cumple un papel bastante importante en el desarrollo de diferentes anemias hemolíticas. Y como vimos, la exposición a grandes alturas, en promedio mayor a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aumenta la generación de radicales libres y provoca una disminución de los sistemas antioxidantes que no le pueden hacer frente y de esta manera se produce lo que es el estrés oxidativo. Este cuadro hiperoxidativo en el que nos encontramos por el aumento del estrés oxidativo se va a convertir en un mecanismo muy importante para el desarrollo de cuadros hemolíticos. Otra cosa que debemos recordar es que en grandes alturas hay una baja disponibilidad del óxido nítrico que está directamente relacionada con el aumento de la producción de los radicales libres. Y no hay que olvidarnos que la hipoxia a grandes alturas causa daño oxidativo, principalmente a nivel de los lípidos, las proteínas y el ADN. Y como vimos ahora último, para el desarrollo de la anemia hemolítica intervienen tanto factores intrínsecos propios del hematío, factores extrínsecos como reacciones autoinmunes, en cuyos procesos está muy presente lo que es la producción de los radicales libres y el estrés oxidativo producidos por